Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, apreciados televidentes, bienvenidos a un nuevo comienzo de semana y por la gracia de Dios tenemos la vida, tenemos la salud y el gozo de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. A cada familia que ora por este programa, muchas gracias. A cada familia que nos concede el privilegio de apertura en su hogar para compartirles el mensaje, muchas gracias. Y en esta hora vamos a buscar la dirección del Dios del cielo y vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, Rey y Señor, Dios creador de todo el universo, gracias porque en su bondad hoy tenemos esta oportunidad de estudiar su palabra, de compartirla con cientos de miles de personas en el planeta Tierra. Gracias, Señor, porque todavía hay libertad para estudiar la Santa Biblia. Que su bendición descanse sobre cada familia, sobre cada persona que en esta hora con fe invoca su nombre. Donde hay dolor, donde hay enfermedad, que pueda su mano que da la vida, que da la salud, tocar esos cuerpos y devolver el gozo, la alegría de la salud. Padre eterno, donde hay luto, donde hay preocupación, donde haya una persona con una oración en silencio en este momento, que su bondad, su misericordia le alcance y reciba respuesta. Señor Dios eterno, denos ahora la bendición que la persona del Espíritu Santo esté con cada uno de los que vamos a estudiar su palabra y nos instruye en el conocimiento de su santa voluntad. Gracias por escucharnos, gracias por siempre respondernos, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, hermanos, hermanas, ayer se celebró el Día de las Madres en muchos países y en nuestro Honduras se celebró. Señoras que tienen ese privilegio, esa bendición que Dios les dio de ser madres, que Dios multiplique sus bendiciones sobre ustedes y responda sus oraciones que elevan cada día en favor de sus hijos. Dios bendiga a sus familias. Vamos al estudio de la palabra del Señor en esta hora. Hay pasajes, hay relatos en el ministerio del Señor Jesús que ocurrieron justamente en el día de reposo. Y necesitamos estudiar estos relatos y darnos cuenta el espíritu, el mensaje que hay en esos relatos, para tener claridad cuando respetamos, cuando guardamos el día del Señor, de qué legalmente estamos haciendo. Porque es importantísimo saber cuál es el día de reposo según la Santa Biblia, pero también es importante saber cómo se guarda el día de reposo. Cuáles son las prohibiciones que implica el mandamiento y qué está permitido hacer en el día del Señor, en el día de reposo. Así que vamos a mirar algunos relatos con ustedes. Vamos a interpretar, porque es parte de la manera como se estudia la Santa Biblia, con una interpretación correcta. Y vamos a comenzar en esta hora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Este relato que está desde el versículo 9 al versículo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 9 al versículo 14. Dice la palabra del Señor: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros
que tenga una oveja y ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Entonces, dice el verso 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, cuando uno mira un relato como este, lo primero que está claro en este relato es que el milagro ocurrió en el día de reposo. Eso dice la declaración. También dice que la pregunta fue dirigida a Jesús específicamente por eso. Y la pregunta fue, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Y la respuesta fue bien clara después de una ilustración amplia. También había un motivo a la hora de hacer esa pregunta. Así que tomando en cuenta todos esos detalles, uno puede entonces hacer una interpretación correcta de lo que ocurrió aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Porque este y otros relatos que vamos a mirar ahora son justamente relatos que muchos predicadores han tomado para presentar el argumento de que Jesús hizo trabajo en sábado y que Jesús trabajaba en el día de reposo. Y luego nos van a decir también estos predicadores que Jesús había comenzado a preparar el terreno para quitar, borrar, eliminar, ponerle fin a la observancia del descanso en el séptimo día. Vamos a ver cuando interpretemos estas declaraciones si es así o no es así. Yo no voy a ir interpretando de una buena vez relato por relato, porque vamos a mirar cada relato y luego vamos a hacer un resumen observando en el contexto de esos mismos relatos qué legalmente estaba haciendo Jesús y qué no estaba haciendo Jesús. De allí que en programas anteriores yo he dejado una pregunta de la que no ha retornado la respuesta. ¿Cuál era el trabajo del Señor Jesús? Porque si decimos que en estos relatos Él trabajó, significa que sabemos cuál era el trabajo del Señor Jesús. O a lo mejor no tenemos claro cuál era el trabajo del Señor Jesús. Miremos otro relato que aparece también en los evangelios, precisamente en el evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 13. Estamos tomando relatos completos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 13. Vean ustedes la declaración, especialmente para los que anotan y para los que leen conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y voy a leer hasta el versículo 13. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
Dice el versículo 4, ¿por qué esperaban el movimiento del agua? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este es bastante tiempo. Al parecer, cuando uno estudia bien esta historia, se da cuenta que más que una realidad, era una tradición, era una creencia más por tradición que por realidad. Imagínense que en 38 años este hombre no había encontrado oportunidad de un milagro, pero tenía su plan de sanarse allí. Entonces nos cuenta el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres sanarte o quieres ser sano? Esta parece una pregunta tonta. ¿A usted le han hecho preguntas tontas? Sí, hay preguntas así más o menos, como cuando a usted lo ven bien agitado con una buena carga y alguien dice, le ayudo. Si bien es cierto, le están ofreciendo ayuda, pero también es cierto que no hace falta preguntar si necesita ayuda. Es como cuando usted se pega un buen golpe de esos que dejan, pero bien sentido el dolor, y todavía le preguntan, ¿le duele? Pues este hombre tiene 38 años, paralítico. Y Jesús llega y hace una pregunta de 3 palabras. ¿Quieres ser sano? El versículo 7 nos cuenta lo siguiente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si uno nota, mire, si Jesús hizo una pregunta rara, el paralítico dio también una respuesta rara. Los seres humanos somos así. Siempre contestamos lo que no nos están preguntando, sobre todo cuando las cosas son de vida o muerte, cuando tienen una importancia significativa. Si la pregunta de Jesús parece un tanto rara y dice, ¿quieres sanarte? Lógico que la respuesta debería ser, sí quiero, como el que se está casando. Pero, si ustedes notan, el paralítico respondió lo que no le estaban preguntando. Dice, Señor, ¿qué ha sucedido conmigo? Dice que le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque. Cuando se agite el agua, otro se me adelanta y no he podido hacerlo. El paralítico está diciendo sin conciencia que él tiene un plan de sanidad por su cuenta. Es lo mismo que ocurre cuando el Señor nos encuentra y nos llama al arrepentimiento, a la salvación. Y nosotros respondemos con argumentos que dejan ver que tenemos un plan de salvación por nuestra cuenta. Esperamos justificarnos por nuestra cuenta. Y entonces usted recuerda, por ejemplo, que un día Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dice, Señor, soy tartamudo. ¿Quién le está preguntando a Moisés si tiene una lengua rápida para hablar o no? Dios dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Debió contestar, aquí estoy. Pero Adán dice, hey, yo tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del fruto? La respuesta era, sí, he comido. Y él dijo, la mujer que me diste me dio. Los humanos somos interesantes para preguntar y para contestar. Este paralítico dice, yo no tengo quien me mete en el estanque. Pero seguimos leyendo para darnos cuenta el escenario de ese relato.
el contexto en el que está contándose ese relato. Y dice el versículo 8, Jesús no le pregunta qué ha pasado, Jesús no se enreda en detalles. Y el versículo 8 dice, de manera corta, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, o sea, llévate tu cama. Esto generó un problema con los fariseos, lo de siempre. Dice el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Otro relato de un milagro, de una sanación, de la curación de un paralítico en un día de reposo. El anterior, allá en Mateo 12, 9 al 14, había sido la curación de la mano que tenía seca aquel otro hombre. Entonces, dice el versículo 10, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, no te está permitido llevarte la cama porque es día de reposo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron, ¿quién es el que te lo dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado, no sabiendo quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, después le halló, dice, no, hasta el versículo 13, ok, él no sabía, Jesús se había ido de en medio de la gente, pero hay aquí un interrogante, hay una batalla, hay una lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿Quién te permite llevar tu lecho en el día del Señor, en el día de reposo? Ese es el conflicto. Allá, ¿por qué le sanó la mano en el día de reposo? Porque aquel no llevaba carga. Ahora no ponen la atención en el milagro, en la sanidad, sino que ponen la atención en el hecho que el hombre está llevando su cama, su lugar de descanso. Y entonces, allí hay una pugna también. Miremos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 1, ahí hay otro relato. Y este relato llega hasta el versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Otra curación en el día de reposo. Y dice entonces, Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el 16. Leemos lo siguiente. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y miren ustedes que el humano está más buscando resolver su curiosidad que la necesidad. Porque la pregunta que le hacen aquí los discípulos es esta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ojo con esto, le voy a volver a leer el versículo 4, le voy a repetir la pregunta para ver si ahora usted capta o consigue la respuesta que yo quiero que usted consiga. Tenga cuidado con lo que contesta. Pero mire, dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del Padre que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces vienen las preguntas, lo de siempre. Miren, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Vaya, esto está interesante. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos, viene otra, miren, todos los relatos tienen más o menos el mismo escenario: curación, día de reposo, fariseos, curación, día de reposo, fariseos. O sea, las opiniones de un grupo, las sanaciones de Jesús y el día en que ocurren esas sanaciones. Entonces le dijeron, vuelvo a leer el verso 12, ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Si ustedes se fijan, ahora hay dos grupos. Hay un grupo que dice: miren, no procede de Dios, está violando el día de reposo, está trabajando en el día de reposo, que es el argumento hasta hoy de los que defienden que hay que quitar el séptimo día como día de reposo. Entonces aparece otro grupo que dice: oye, pero si este fuera un hombre pecador, porque se entiende como pecado la violación de los mandamientos de Dios, eso es lo que dice la Santa Biblia. Entonces este otro grupo argumenta y dice: mira, un hombre pecador no podría hacer estos milagros. Y entonces hay disensión, porque hay un grupo que siente que Jesús está violando el día de reposo. Y hay otro grupo que tiene duda, dice: mira, para que tenga ese poder, no puede ser un pecador. Entonces, tenemos ya un segundo o un tercer relato de Jesús haciendo curaciones en el día de reposo. Tenemos el escenario de los fariseos que están listos para buscar. Miren que en momentos diferentes hayan argumentos diferentes para hacer la acusación. Por ejemplo, una vez curó la mano seca y dice: mire, lo sanó en día de reposo, eso está mal. La otra vez al hombre lo sanó y ellos no opinaron de la curación, sino del hecho que estaba llevando como una carga su lecho de enfermo, donde había estado enfermo, en el día de reposo. Y ahora el asunto de la acusación es: hizo el lodo en el día de reposo. Y eso no está bien, no procede de Dios. Ahora, amigos, ahora, mis hermanos, es momento de que nosotros analicemos en estos tres relatos qué estaba legalmente haciendo Jesús. Vuelvo a la pregunta: ¿cuál era el trabajo de Jesús? ¿Ha pensado usted en ello? Cuando se para a predicar, o cuando usted escucha un predicador diciendo: el Señor trabajaba
en el sábado. Mire lo que aquí está sanando los enfermos. Estaba trabajando. Cuando sanó la mano seca del hombre, estaba trabajando. Cuando sanó al paralítico de 38 años y le mandó llevarse el lecho, estaba trabajando. Cuando hace este tercer milagro que acabamos de mirar, ¿en qué consiste? El hombre que era ciego de nacimiento, cuando hizo el lodo para ponérselo sobre los ojos y mandarlo a que se lavara, estaba trabajando. Él dijo que tenía que hacer las obras del Padre mientras el día dura o existe, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Debemos entender un asunto claramente en las mismas respuestas del Señor Jesús, porque cuando vemos estos relatos, muchos predicadores, muchos enseñan que Él estaba trabajando en el día de reposo y que estaba preparando el terreno para que quedara como un día común y que Él no estaba respetando el día de reposo. Eso es colocarse del lado de los fariseos y darle la razón a los fariseos. Entonces diríamos que Jesús no tiene la razón. ¿De qué lado se va a poner, mi amigo? ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Quién después de todo tiene la razón? ¿Jesús o los fariseos? Decir que Jesús estuvo trabajando cuando ocurren estos relatos es ponerse fariseo, porque los fariseos dijeron que estaba violando el día de reposo. Decir que Jesús lo violó es ponerse en el partido de los fariseos. Si no lo violó, si no nos vamos a poner en el partido de los fariseos, ¿qué fue lo que hizo entonces? El mismo Señor dice en cada relato qué es lo que está haciendo. Él rechazó la acusación de ser un violador del día de reposo. Esa acusación la rechazó. Así que ya tenemos un argumento a favor para decir claramente con el mismo Señor Jesús que Él no violó el mandamiento del día de reposo. No lo violó. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Bueno, leamos. Vamos a Mateo otra vez, donde empezamos. Empezamos en Mateo 12, 9 al 14. Ahora vamos a leer Mateo 12, 3 al 5. Él viene hablándonos allí de otro relato que ya había ocurrido también en el día de reposo. Mateo 12, versículo 3 al versículo 5. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estuvieron, los que con él estaban, tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El versículo 5 dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Este relato es bien interesante, porque literalmente dice que los sacerdotes realizaban todo su ministerio. O sea, el ministerio en el santuario terrenal no se detenía los días de reposo. Pero Dios no culpaba de transgresión del día de reposo a los sacerdotes por oficiar, por hacer su labor en el día de reposo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Bueno, número uno, los panes que David y sus hombres comieron no eran panes que estaban en el turno. Recuerden que los panes se colocaban para determinado tiempo, pero sí eran pan sagrado, que lo habían hecho a un lado porque había llegado el día de colocar el pan fresco. Con todo eso no dejaba de haber una regla que decía que ese pan era de consumo exclusivo de los sacerdotes. Usted se acuerda que David andaba huyendo de Saúl y David llegó
donde el sacerdote y dijo, mira, ¿tienes algo de comer? Tenemos hambre. David andaba con sus hombres. Y el sacerdote esa vez le entregó dos cosas: los panes que habían apartado de la mesa en el santuario, y le entregó la espada de Goliat que estaba guardada, la espada que David había recuperado del filisteo cuando lo mató con la piedra, con la honda. Ahora David y sus hombres comieron ese pan. Ese relato usted lo encuentra en 1 de Samuel capítulo 21, versículo 1 al 6. Y entonces Jesús cita ese relato y dice, ¿no han leído ustedes que David y sus hombres comieron ese pan que no les estaba permitido? Quebraron una regla. Los sacerdotes, dice, violentan el día de reposo y Dios no los culpa, son sin culpa. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Bueno, Jesús está colocando en el debido lugar el día de reposo y colocando la vida por encima del mandamiento o de la regla. Pero no está anulando el día de reposo, no lo está anulando. No está trabajando en el día de reposo, tampoco. Está diciendo el Señor Jesús que hay algo que puede estar por encima de la regla. ¿Qué cosa? El mandamiento o el proteger la vida. ¿Qué ocurría con David y sus hombres si no se les daba comida? De por sí eran perseguidos, estaba en peligro la vida y había que proteger la vida. Esto nos va a llevar a otro punto bien interesante. Luego, los sacerdotes en el santuario desarrollaban un ministerio. ¿Para qué? Para la salvación, para la vida eterna, para mostrar a la gente el plan de salvación. Así que Jesús coloca el hecho de salvar la vida por encima del hecho de la guarda estricta de la letra de la ley. Y hay otra cantidad de cosas que van a ser explicadas enseguida. Pero ahora, yo quiero que notemos bien. Número uno, el Señor Jesús está haciendo lo contrario de lo que habían hecho los fariseos. Ellos habían rodeado, llenado de tantas reglas la guarda del día de reposo, que para ellos era más importante el paralizar todo en el día de reposo que la misma vida. Era importantísimo que ese hombre de la mano seca fuera sanado, sí. Y Jesús está colocando en el lugar correcto la guarda del día de reposo. Ya en otra declaración que vamos a ver, vamos a notar lo que ya habíamos leído en el relato, que en el día de reposo lo que se cancela es la labor secular, pero el bien, el proteger la vida, el devolver la salud, el ayudar al necesitado, se puede, está permitido, para colocarle el contexto correcto al día de reposo, pero no cambia por eso el día de reposo. Ni Jesús está violando con trabajo secular el día de reposo. Miremos ahora con ustedes algo. Estoy casi a 40 grados la temperatura, amigos. Disculpen, yo sé que estoy aquí en un clima que no me está ayudando nada. Quiero que miremos algo con ustedes. Hemos leído Mateo 12, 3 al 5. Miremos ahora el versículo 12 de ese mismo capítulo. Versículo 12. Entonces dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, aquí está el asunto, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús ahora? Señores, está bien, está permitido, es lícito, es correcto hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué bien? Sanarle la mano seca de aquel hombre. Muy bien. ¿Qué otro bien? Devolverle la vista, hacer el lodo y ponérselo en la vista, en los ojos, para que se fuera a lavar. Esa fue la manera que él escogió. A otros simplemente los declaró sanos. Levantar al paralítico después de 38 años de enfermo. Eso está bien.
Cuando yo me gasto todas las horas del día de reposo metido en el hospital, llevando a un vecino que está grave, un pariente, no me culpa Dios del uso que hice de esas horas del día de reposo. Claro, yo tampoco le voy a cobrar por ir a hacer esto. Hay que hacer ¿el qué? El bien. Que mi vecino le toque una inyección diaria, pues le va a tocar la del sábado. Yo sé inyectar, poner suero, hacer varias cosas. Simplemente voy a ir, lo voy a hacer y no estoy violando el día de reposo. O sea, no hay que colocar en los labios de Jesús ni en las acciones de Jesús lo que no está diciendo ni haciendo el Señor Jesús. Él no está violando el día de reposo. Está enseñando la guarda correcta. Detén tu mano de hacer todo mal. Detente de hacer tu voluntad en mi día santo. Y que descanse el buey, el asno, el criado, el hijo, la hija, el extranjero. Todos entramos en reposo. No todos los días de reposo hay una urgencia para irnos y no ir a la iglesia. Pero cuando la hay, no la urgencia de ir a recoger la milpa o a trabajar el trabajo secular que puede esperar y que para ello están asignados 6 días de la semana. Dios es bien justo. Yo cuando reviso el relato en la Santa Biblia, Dios es demasiado bueno. De lo que recibimos nos deja 9 partes y nos pide solo una. Y del tiempo nos da 6 días para producir para nosotros y nos pide solo uno. No es Dios el que está mal con esto, es el humano con su rebeldía. Ahora, amigo, note usted que él cierra el asunto y se los ilustró. Dice, mira, si se te cae una oveja en un agujero, dime que no la vas a ir a sacar. Si iban y la sacaban. ¿Por qué? Están salvando la vida del animal. Y él dice, no te condeno, pero vale más la vida de un hombre. Ustedes notan que en cada relato el celo de los fariseos no era con el día de reposo. Eso no era el celo de ellos. ¿Con quién era el celo? Con el dueño del día de reposo, con el Señor del día de reposo, con el creador de la semana y del día de reposo. Ese es el asunto. Los fariseos tenían un pleito permanente porque la fama de Jesús crecía y ellos sentían que la de ellos estaba, como dijo Juan el Bautista, menguando. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren culparlo de algo, hacerlo ver mal con las cosas en su aparente santidad. Pero legalmente ellos no están dándole la santidad que el día de reposo requiere, sino cuidando su orgullo. Y Jesús va poniendo orden, colocando las piezas en el lugar que deben estar las piezas. Así que entonces dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Marcos capítulo 3, versículo 4. Él va a decir algo más aquí. Marcos capítulo 3, versículo 4. Marcos capítulo 3. Versículo 4, vea lo que dice el verso 4. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? O sea, ahora está haciendo una pregunta. Hoy está filosofando con ellos en este evangelio. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Pero ellos callaban. Si ustedes notan ahora, Jesús coloca la pieza bien colocada. Y dice, señores, tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer en el día de reposo? ¿El bien? Perdón. ¿O el mal? ¿Qué vamos a hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Obvio que si toda la semana debemos hacer el bien, el día de reposo con más razón, porque es un día de salvación. Entonces Jesús está enseñando que Él no está, ojo, no está violando el día de reposo cuando hace estas obras, está haciendo el bien. 2, Él no está anulando el día de reposo, no está enseñando que se puede violar el reposo, sino que está enseñando que el día de reposo está bien, es lícito hacer el bien. Está enseñando que el día de reposo es para proteger la vida,
para salvar la vida. ¿Para qué más? Para sanar, para liberar de la esclavitud de la enfermedad. Miren un relato bonito, por cierto, Lucas 13, versículo 16. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, en el versículo 16. Dice Lucas 13, 16 lo siguiente. Aquí Jesús, en el capítulo 13 de Lucas, este es otro relato. ¿Recuerdan ustedes que Jesús sanó a una mujer que tenía un problema? ¿Cuál era ese problema? El problema de esta mujer es que tenía un problema grande. ¿Por qué? Porque dice que tenía 18 años de tener un espíritu de enfermedad. Estoy viendo el versículo 11. Y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, miren que es bien diferente el relato, por ejemplo, de la mujer que tenía flujo de sangre, que aquella fue en la multitud hasta que lo tocó. Esta él la ve, ella no está pidiendo, él la llama, mujer, de una buena vez. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay, ¿para qué se debe trabajar? En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vean cuál es el problema ahora. Jesús sana a esta mujer y el principal de la sinagoga dice, hay 6 días para trabajar. Vengan en esos 6 días, pero no en el día de reposo. Ojo con esto. Este principal de la sinagoga está diciendo que Jesús trabajó cuando sanó a esta mujer. Cualquiera que enseña que Jesús trabajó en sábado está del lado del principal de la sinagoga. Esa es la escuela de él. Ese es el partido de él. Vamos a ver, dice, entonces el Señor le respondió, versículo 15, y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de sus ligaduras en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos de sus adversarios. Ahora, noten que Jesús dice que había estado todo este tiempo, ¿qué? Atada por Satanás. Y él ahora está enseñando en este milagro que el día de reposo también es para desatar las ligaduras del pecado, de la maldad, de donde Satanás tiene atadas, esclavizadas a las personas. Así que el día de reposo es lícito hacer el bien, sanar, liberar, salvar la vida, alimentar. Y luego yo quiero que miremos un versículo más. Y aquí vamos a ponerle el candado a estos relatos de los evangelios. Mateo, capítulo 12, versículo 7. Volvemos a donde empezamos. Mateo, capítulo 12, versículo 7. Dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y dice, no condenarías a los inocentes. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver este versículo con todos los relatos que hemos visto de los milagros en el día de reposo? Aquí Jesús le dice a la clase que lo ataca siempre a los fariseos, señores, lo de ustedes no es santidad de consagración y humildad. Lo de ustedes no es amor a Dios. Lo de ustedes no es obediencia. Es falsa religiosidad. No andan preocupados por el sábado. Andan preocupados de que atacar al Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Mientras Jesús enseñó lo sano,
los libero, liberamos de ligaduras, los alimento, los sanamos. Nada de eso es trabajo en el día de reposo. ¿Por qué digo que nada de eso es trabajo en el día de reposo? Sencillo, sencillísimo, por lo siguiente. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Vamos a la respuesta. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? El trabajo de Jesús, claramente sabemos todos, Jesús era carpintero. ¿Qué cosa era Jesús? Carpintero. Y usted y yo no miramos un solo relato en la Biblia que Jesús esté en el taller en el día de reposo. No lo veo haciendo bancas para las sinagogas, no. No lo veo haciendo sillas, no lo veo haciendo mesas, no lo veo haciendo puertas. Jesús está haciendo las obras del Padre antes que llegue la noche, porque solo en el día se puede trabajar. ¿Qué aprendimos ahora? Cuando Jesús sana personas en el día de reposo, está haciendo el ministerio que el Padre lo envió, pero no un trabajo secular. Y cuando es la vida lo que está de por medio, cuando hay que salvar la vida de una persona, puedo ir con las horas del día de reposo a salvar esa vida. ¿Qué es lo que no puedo hacer en el día de reposo? Mi voluntad. Abrir mi ferretería, abrir mi supermercado, abrir mi venta de carros, abrir mi... ¿Por qué? Porque para eso que es secular y que no es debido a muerte, el Dios del cielo dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Estamos claros? He escuchado personas que dicen: mire, si todos los médicos fueran adventistas, se muere la gente en sábado. No es verdad, porque nuestros médicos atienden las emergencias en sábado sin cobrárselas, porque es el día de reposo. Y si todos los médicos fueran adventistas, tampoco se moriría la gente, porque Dios, que es todopoderoso, sana en sábado también. Sanar personas en sábado, llevarlas al médico, enterrar el muerto, que no vamos a tenerlo hasta el domingo, no tiene ningún problema si abres la sepultura en el día de reposo. Estoy haciendo el bien. Hay situaciones como la del ladrón en la cruz que no pueden esperar para después. La tomé nada más por así, pero Jesús consideró que la mano seca no le iba a dejar para el siguiente día, que la mujer encorvada no le iba a dejar para el siguiente día, que el hombre ciego no lo iba a dejar para el siguiente día, que el paralítico de 38 años había que liberarlo en el día de reposo, y eso era hacer el bien. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Yo tuve que darles la respuesta. Jesús era un carpintero, y Jesús no está en el banco de trabajo en el día de reposo, está en la sinagoga, está sanando los enfermos, está enseñando, pero él está, al tiempo que está reposando, está haciendo el bien. Gracias por su atención esta tarde. ¿Quiere mirar usted esos relatos bonitos como Colosenses 2:16? Mirémonos mañana. Padre eterno, Dios de toda la creación, bendito sea tu nombre. Gracias por tanta misericordia manifestada con nosotros. Gracias por la claridad de las Sagradas Escrituras. Introduce a los sinceros que te buscan en el reposo definitivo de esta salvación y la esperanza de la vida eterna. Gracias, buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.